Que hoy es Día de las Madres. Nosotros no tenemos un sermón particularmente sobre las madres, sino que continuaremos con la serie que estamos siguiendo en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, nosotros estamos en Éxodo capítulo 20. Quiero que ustedes vayan buscando en sus Biblias Éxodo capítulo 20, porque la semana pasada nosotros cubrimos ya el segundo mandamiento. Y hoy estamos en el tercer mandamiento. El primer mandamiento que nosotros cubrimos es no tendrás dioses ajenos delante de mí, solamente tener un solo Dios. El segundo tiene que ver con adorar a Dios de manera equivocada y es haciéndose de Dios una imagen, un ídolo. Y el tercer mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano. Así que yo quiero orar para que el Señor bendiga la predicación en esta mañana. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por los hermanos que ayudan y sirven en este ministerio. Gracias por la oportunidad de servir junto a ellos. Yo te pido que en esta mañana tú uses tu palabra para hablar a nuestros corazones. Pido que ella sea recibida en corazones abiertos para obedecer. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Yo quiero leer el texto, si están conmigo ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Un solo versículo esta mañana para este sermón, que es el tercer mandamiento. Dice Éxodo capítulo 20, verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es un solo versículo y la estructura que vamos a seguir para exponer este mandamiento tiene dos partes solamente, dos partes principales. Primeramente, en la primera parte del versículo 7 vamos a ver el mandamiento y en segundo lugar vamos a ver la razón para obedecer este mandamiento. Algunas preguntas que serán respondidas, entre otras, van a ser las siguientes. ¿Qué significa y qué implica este mandamiento? ¿De qué maneras podemos usar el nombre de Dios sin quebrantar el tercer mandamiento? ¿Hay maneras de usar el nombre de Dios y aún yo no violar el tercer mandamiento? Creo que es una pregunta válida. Tercer lugar, ¿qué tan grave es este pecado de tomar el nombre de Dios en vano? Algunas observaciones antes de continuar avanzando en el tercer mandamiento. La primera es lo comúnmente que este mandamiento es quebrantado en nuestros días, aún entre los creyentes. Segundo, la poca seriedad con que este mandamiento es tomado y cómo se viola tan abiertamente en la sociedad en general. 3. Algunas maneras legítimas de usar el nombre de Dios sin quebrantar este mandamiento incluyen clamar a Dios por ayuda en oración, especialmente en momentos de angustia o desesperación. En el Salmo 22, David orando y reflejando una profecía que iba a ocurrir en 1000 años después. Salmo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usar el nombre de Dios en esas circunstancias no es tomar el nombre de Dios en vano. Una madre que pierde a un hijo en su desesperación puede clamar al Señor, y es genuino clamar al Señor. No es tomar el nombre de Dios en vano en esa circunstancia, en desesperación, en oración. Tampoco es violar el mandamiento cuando usamos el nombre de Dios para testificar ante una corte judicial.
El usar el nombre de Dios no está totalmente prohibido en las Escrituras y hay muchísimos ejemplos en las Escrituras sobre eso. ¿Qué no hacer con la exposición del mandamiento de hoy? Algunas cosas que usted no debe hacer con lo que escuche en el día de hoy. 1. No debería ignorar lo aprendido porque sería muy difícil obedecerlo. 2. Reconocer tu pecado si es que estás violándolo y pedir al Señor que te perdone y te ayude a abandonar la práctica que muchos de nosotros es un hábito bien arraigado, aún entre creyentes, y usted lo sabe. 3. No comenzar una cacería de brujas con tus hermanos que todavía luchan con este hábito de tomar el nombre de Dios en vano. No debes ponerte en una posición de juez, sino ponerte al lado de tu hermano. Yo quiero estar hablando por ti, quiero ayudarte, y la otra persona que está luchando con esto, ayúdame, tú sabes cómo yo lucho con esto, realmente no lo quiero hacer, pero tú sabes cómo son los hábitos, que los hábitos nos dominan tanto. Esa debería ser la actitud. ¿Okay? Desarrollo ahora, vamos a empezar con el primer punto, que es el mandamiento. Y el mandamiento, la primera parte, es una prohibición. Escuchen de nuevo el versículo 7, la primera parte. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Los 10 mandamientos también se les llaman las 10 palabras, porque en algunos casos solamente son esas 10 declaraciones o 10 palabras. Si usted ve el idioma original, probablemente usted vea 1 o 2 palabras, no más. En la traducción uno tiene más, pero es así. Vamos a ver un poquito de definiciones y significado en este sentido. Si pensamos en definiciones, y uno piensa en la palabra tomar, la idea original es levantar, y es como cuando usted levanta su mano para hacer una especie de juramento. Pero según diferentes fuentes, el consenso es que es en general, es tomar, quiere decir un uso apropiado, un abuso del uso del nombre de Dios. Y más adelante vamos a ver de qué estamos hablando. Dice el nombre aquí, viendo definición de la palabra. Los judíos iban y extendían y hacían muchos malabares para evitar aún pronunciar el nombre de Dios. Y ustedes han escuchado este tipo de cosas, los que hacían los judíos. En algunos casos preferían incluso no escribir el nombre de Dios en algunos materiales, porque si el material entonces se dañaba, entendían que se estaba violando este mandamiento, porque escribir el nombre, qué sé yo, en un papiro, qué sé yo, el material que fuera utilizado, una madera, a la madera dañarse, entonces el nombre de Dios se iba como a desvanecer y no estaba bien, preferían no hacer eso. Preferían sustituir el nombre con sinónimos o con abreviaturas y solían decir, en lugar de Jehová, por ejemplo, Adonai, el Señor, o decían el nombre. Ahora, el nombre aquí, ¿eso es lo que quiere decir realmente el uso del nombre solamente? El nombre solamente aquí no es el nombre como cuando uno lo utiliza para etiquetar o reconocer algo. El nombre aquí tiene que ver con la persona en sí. Tiene que ver con su esencia, con su carácter, con su honor, con su reputación. Y nosotros también en nuestros días utilizamos eso del nombre con ese sentido. No manches mi qué. Mi nombre, es mi persona, no solamente mi título. Ahora, en la antigüedad, esto del nombre también era bien interesante porque, sabe que en diferentes culturas, hay por lo menos 150 culturas que todas tienen su narración en cuanto a cómo el universo llegó a existir. En una de las narraciones de la antigüedad, la narración de la historia de la creación, según ellos, de Mesopotamia, hablando de esto del nombre, de que el nombre quería decir en sí la existencia de algo. Si algo no tenía nombre, aún ni siquiera existía. Oigan lo que dice la narración de la creación de Mesopotamia. Dice, antes que el alto cielo fuera nombrado. ¿Cuál es la idea?
que el nombre en sí quiere decir en sí la existencia de algo y se extiende, como decíamos, a la esencia de la persona misma, su carácter, su reputación, su honor. Ese es el punto que está haciendo aquí con el nombre de Dios. Y sigue diciendo el versículo hablando de definición. Jehová. Y este es el yo soy el que soy, el mismo que se reveló a Moisés en la zarza en Éxodo capítulo 3 versículo 14. Yo soy el que soy, el autoexistente. Ese es Jehová. Y dice en vano. En vano es vacío, sin propósito, sin provecho, de manera no sincera, de manera ilegal, de manera fraudulenta. Es la idea que dice el historiador Josefo, historiador del primer siglo. Él entiende que tiene que ver esto con usar el nombre de Dios de manera fraudulenta como para mentir. Eso entendía Josefo, el historiador. Cuando pensamos en el significado entonces de este mandamiento, tomando en cuenta las definiciones y las declaraciones que dimos, ¿qué significa este mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Según el libro de Thomas Watson, de los 10 mandamientos, hay dos aspectos en este mandamiento. Uno negativo y uno positivo. ¿Cómo se debe entender el significado de este mandamiento? El aspecto negativo. No deshonrar el nombre de Dios o manchar su reputación. Ese es el aspecto negativo. Eso es lo que se está prohibiendo. Y por implicación, cuando hay un mandamiento, casi siempre hay una implicación de lo contrario, y es procurar reverenciar y honrar su nombre. Así que en el mandamiento, en la prohibición, también hay algo implícito que no se dice, pero está ahí, de que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, pero al mismo tiempo procurar nosotros que su nombre sea reverenciado y honrado. Ese es el significado del tercer mandamiento. ¿Cuáles son las implicaciones entonces? ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿De qué maneras específicas podemos violar este mandamiento? Y digo podemos porque nos incluye a nosotros también, no solamente a los de afuera. Hay varias maneras. Mismo Thomas Watson en su libro Los 10 Mandamientos, él tiene por lo menos, 10, 11, como 12 categorías en que podemos violar este mandamiento. Pero mirando a los otros comentaristas, yo resumí estas categorías en cómo se puede violar el mandamiento en 4. Por lo menos 4 categorías. En primer lugar, ¿cómo se puede violar el tercer mandamiento? De manera profana, o sea, usar el nombre de Dios de manera profana, o sea, de manera no sagrada, de manera irreverente. Ejemplo, como lo usan los inconversos, o sea, los impíos. Está perdiendo su equipo, ahí lanzan una maldición y por supuesto utilizan el nombre de Dios en cualquiera de sus variantes. Se golpean un dedo con un martillo, usted sabe lo que viene. Posiblemente usted conoce a alguien así. Es como si fuera una especie de relleno en la conversación que utilizan y utilizan el nombre de Dios o alguna de sus variantes. Es como cuando uno dice, tú me entiendes, en lugar de hacer eso, que uno debería mejor hacer una pausa. Pero entonces, en lugar de eso, ni siquiera pausa, sino llenarlo con el nombre de Dios. Dice un médico de Escocia que un joven fue picado por una avispa o una abeja en la cara. Y el hombre estaba bastante angustiado por el dolor. Y el doctor estaba tratando de ayudarlo y todo eso así. Y ayúdeme, doctor. Y diciendo muchísimas, usando el nombre de Dios en vano frecuentemente. El médico cristiano a la larga no pudo aguantar y decidió corregirlo, pero de esta manera fue que lo hizo. No te preocupes, estate tranquilo, que todo va a estar bien. Lo único que hay un solo problema, y es que no encuentro el problema. Dice, no entiendo. Dice, porque el problema debió estar en otro lugar. Él dijo, ¿cómo? ¿En otro lugar? Dice, ¿dónde?
dice en la punta de tu lengua. O sea, la avispa debió picarte en la punta de tu lengua por la manera en cómo estás usando tan frecuentemente el nombre de Dios. Ahora, ¿a qué se debe esto que los impíos utilizan el nombre de Dios de manera tan profana? Esto es normal porque se debe a que su misma naturaleza pecaminosa, eso es lo que es. ¿No dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Por qué tú hablas lo que hablas y dices lo que dices tan frecuentemente? Es porque eso es lo que hay en tu corazón. Algunos ejemplos, algunos pasajes que confirman esto que estamos diciendo. Ese es Salmo 10, en el versículo 7, hablando de los impíos. El versículo 7 de Salmo 10 dice, hablando del impío, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad, como si fuera una serpiente. Romanos capítulo 3, Pablo describiendo la condición del hombre sin Dios. Capítulo 3. Versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta. Es una imagen bien fuerte. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Cuando hablan lo que hacen que envenenan. Versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Por eso hablan así. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el punto. No temen a Dios. Son inconversos, son impíos, no se han convertido. ¿Qué más puedes tú esperar de cómo va a usar un impío el nombre de Dios? De manera profana. Ahora, cuidado ahora aquí, usted, con darse unos cuantos golpecitos en el pecho, porque usted no es como ellos allá afuera. Si usted no es como ellos allá afuera, no te olvides que es solamente por la gracia de Dios, como lo habla Efesios capítulo 2, versículo 3 y Tito 3:3. Es por su gracia, porque nosotros éramos como ellos también. Pero Dios, siendo grande en misericordia, fue que nos salvó a nosotros e hizo la diferencia. Nosotros éramos como ellos también. ¿De qué manera también se suele deshonrar el nombre de Dios y tomarlo en vano en esta categoría de manera profana? Es que usan la palabra de Dios para justificar su pecado. Por ejemplo, un borracho puede decir, ¿no dice la Biblia que el vino añejo es mejor? Usan ese pasaje y para seguir bebiendo, usan eso y tuercen las escrituras como que Dios está mandando a beber lo más que tú puedas, porque si el vino es añejo, ese es el bueno, y tuercen las escrituras. Eso es usar el nombre de Dios en vano, porque el nombre de Dios incluye lo que Él es, su palabra también está incluida también. Otro ejemplo es los que explotan en ira descontrolada y pueden usar este versículo y dicen, ¿no dice la Biblia, airaos, pero no pequéis? Entonces su ira la explican con un versículo así. Un atrevimiento muy grande. A los que usan la palabra de Dios así, es bueno recordarles lo que dice el Salmo 50, los versículos 16 al 21. Voy a leer un par de versículos ahí. Salmo 50. Eso es Dios hablando con la gente que trata a Dios así. Capítulo 50. Hablando, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Pregunta Dios al impío. Y que tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Tú ignoras mi palabra. ¿Por qué tú usas mi palabra en tu boca? Versículo 21. Dice Dios, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Mucho cuidado con usar el nombre de Dios de manera profana. Dice Thomas Watson, tienen a Dios en sus bocas, pero al diablo en su corazón. Es por eso. ¿Cómo lo hacemos entonces los creyentes y cómo desobedecemos este mandamiento nosotros? Y en la categoría también de profanar. Lo puse en esta categoría porque
profanar es no religioso, pero en nosotros es una manera religiosa, pero equivocada y errónea. Ahora ponga atención, porque de parte de nosotros, como lo hacemos los creyentes, usamos el nombre del Señor de manera supersticiosa. ¿Cómo? Como si fuera una cosa mágica. Un ejemplo es el repetir y decir cosas o bautizar cada cosa que yo digo y decir en el nombre del Señor. Atención, hay algunas cosas que estoy haciendo aquí como ejemplo para que se entienda bien lo que estoy tratando de comunicar, pero en ninguna manera estoy tratando de desobedecer lo que estoy tratando de corregir, sino que estoy haciendo un punto y de hecho he limitado los ejemplos por esto mismo. Pero por favor, entienda lo que estoy tratando de hacer, porque esto tiene que entenderse muy bien, especialmente dentro del pueblo de Dios. Digo una cosa y en el nombre del Señor, y en el nombre del Señor. Eso es equivocado y es irreverente. Creer que usar el nombre del Señor en cada oración te hace más piadoso, más santo. Una vez yo estaba en una iglesia cuando estaba en mi pueblo y la gente usaba gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Yo llegué a mi casa y yo estaba repitiendo lo mismo. Como que se me pegó porque se oye como bien y eso como contagioso. Después entendí que eso es irreverente. Uno tira eso ahí como que eso... No, eso es equivocado. Esa es la manera, una de las maneras como nosotros lo hacemos, como los evangélicos. ¿Por qué ocurre esto entre el pueblo de Dios mismo? Dos razones por lo menos, puede haber más. Una, no han sido muy instruidos en la palabra, no conocen la palabra de Dios. Dos, no conocen cómo es Dios y su carácter. Eso es lo que dice el fenecido R.S. Sproul. Él dice que la mayor necesidad entre el pueblo de Dios es conocer el carácter de Dios, conocer sus atributos. ¿Tú conoces cómo es Dios realmente? ¿O tú tienes una imagen en tu mente de quién es Dios y no es el Dios de la Biblia? Porque entonces, aunque sea en tu mente y no es una estatuilla en tu casa, tienes un ídolo. Ahora, ya vimos que podemos desobedecer este mandamiento cuando usamos el nombre de Dios de manera profana. Ahora, en segundo lugar, ¿de qué otra manera también? Cuando usamos el nombre de Dios de manera despectiva. Si usted tiene una Biblia, yo quisiera que usted vaya conmigo a Malaquías. Malaquías capítulo 1. Se puede deshonrar el nombre de Dios entendiendo qué significa, que no solamente el nombre, sino su carácter, su persona y aún su palabra. Y en Malaquías capítulo 1 es Dios reprendiendo a los sacerdotes. Estos sacerdotes estaban sirviendo al Señor con un espíritu de desdén y de menosprecio. Eso es lo que quiere decir aquí, de manera despectiva. El lenguaje del texto lo explica solo, pero yo voy a hacer unas observaciones de todas maneras después de leer los versículos. Malaquías capítulo 1, versos 6 y 8. Versículo 6 de Malaquías 1. Oigan el análisis del Señor, argumentando con los sacerdotes. El hijo honra al padre y el siervo a su señor, es lo que se espera. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Ahí está el concepto. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ustedes saben que para presentar sacrificio el animal tenía que ser sin defecto. Sin defecto el animal. ¿Sabe qué hacían esta gente para ofrecer sacrificio a Dios? Si tenían 2 cabritos y tenían un cabrito enfermo, ¿cuál le llevaban a Dios? El cabrito enfermo. Pero qué falta de respeto. Miren los versículos 13 y 14 de Malaquías también.
Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, venir al servicio de la iglesia y servir al Señor otra vez, otro domingo. Es lo mismo. Habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios dice, yo soy gran rey, y Él es gran rey. Él le luce, Él lo puede decir. ¿Y tú me traes a mí eso? Eso es deshonrar el nombre de Dios. Es usar el nombre de Dios de manera despectiva. Algunas observaciones aquí deben ser lecciones para nosotros de este pasaje. No estimar a Dios como el Dios grande y glorioso que es y que merece lo mejor de nosotros es violar este mandamiento. 2, considerar el servicio a Dios como un fastidio en lugar de como un deleite. Tú sirves al Señor y hay que empujarte. Estás violando el tercer mandamiento. 3, servir a Dios con las sobras o migajas o con lo dañado o con lo que no tiene valor. Aprenda de David. ¿Qué decía David? No ofreceré un sacrificio a Él que no me cueste nada. ¿Tú le vas a dar a Dios lo que te sobra? ¿Tú conoces el principio de ofrendar? No importa la porción que tú quieras dar. Pero sabe que hay gente que piensa que ofrendar es dar como una especie de limosna. Yo tengo unas cuantas monedas, 75 centavos, y las tiro ahí. Atención, aquí yo no estoy hablando y presionando a gente para que dé dinero. Ese no es el punto que estoy haciendo. Lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que tiene la actitud de que le da a Dios lo que le sobra. No le da a Dios nada que realmente le cuesta. Y mucha gente, lo más cercano a su corazón es su dinero y su cartera, y ahí no se mete nadie. Ese es tu Dios. ¿De qué manera también podemos deshonrar a Dios y violar este tercer mandamiento? Cuando usamos el nombre de Dios de manera frívola. La palabra frívola tiene la idea de ligera, sin sustancia, de manera liviana. Y es usar el nombre de Dios sin considerar su grandeza, su majestad, su santidad y su gloria. Un ejemplo de esto cuando la gente dice OMG, oh my God, como que, y usted ve en los chats, eso es algo común y a nadie le importa ya, ni a los creyentes, porque es algo muy común. Usted está violando el tercer mandamiento. Jeez, es un sustituto. Yo he escuchado muchos predicadores que sus padres les prohibieron aún usar los sustitutos del nombre del Señor, porque le dicen, no, es lo mismo, la intención es igual, estás violando el tercer mandamiento. ¿De qué manera frívola también se puede utilizar a manera de ejemplo? Usar el nombre de Dios para expresar sorpresa. Eso es lo más común aún entre creyentes. Oh, Dios, Jesús, de todo. Dirás, yo no sé el nombre de Dios, pero de nuevo, estás usando los sustitutos, el concepto es el mismo. ¿De qué otra manera también se usa de manera frívola? Para hacer bromas. Pongan atención aquí, porque yo no estoy insinuando aquí que los cristianos no hacen bromas, que tienen la cara larga, nada de eso. Que aún yo pienso que hay muchos pasajes en las Escrituras que tienen cierta hilaridad. Cuando usted piensa en la hija de Saúl, que para proteger a David, en ese caso era su marido en ese momento, de su propio papá que lo quería matar, ¿qué ella hace? Hace que David escape y pone en su cama una especie de estatua y le pone como una almohada y unos pelos de cabra y todo eso así. Cuando vienen a buscar a David no encuentran a David, lo que encuentran es esa estatua. Eso da cierta hilaridad y todo eso así. Pero es algo muy diferente el usar el nombre de Dios para hacer bromas. ¿No hay otros temas que se pueden utilizar para hacer bromas? Ustedes saben que una de la gente que son experta en el humor y el chiste,
y usted lo sabe eso, cuando usted se ríe realmente, no la risa educada, sino realmente cuando usted se ríe de un chiste, tiene algunos elementos, y uno de los elementos es el elemento sorpresa. Si no, usted no se ríe genuinamente. Pero una cosa que tienen los chistes también es que los chistes suelen ser atrevidos. Y mucha gente lo que hace para que el chiste sea atrevido también y chocante, ¿qué utilizan? Las cosas sagradas para crear una especie de choque o de impacto. Muy peligroso. Eso es usar el nombre de Dios de manera frívola. ¿Cuántos chistes usted ha escuchado por ahí, aún con el atrevimiento de usar la muerte de Cristo, su cruz y su sangre para hacer un chiste? Aún entre evangélicos. ¿Eso debe parar? ¡Ya! ¡Hoy! No. Es inapropiado. Es una manera frívola de usar la palabra de Dios. ¿Y qué tal el uso del infierno para hacer chistes? Si usted creyera realmente lo que es el infierno, especialmente el lago de fuego, en que los inconversos van a ser lanzados en cuerpo y en alma por los siglos de los siglos, usted no tomara el infierno como un chiste. El infierno hoy es una especie de adjetivo. Desde un carro que está bien o hasta una mujer hermosa, todo se usa, el adjetivo está como el infierno. ¿Qué es eso? Eso es una manera equivocada de usar la palabra de Dios. En cuarto lugar, ¿de qué manera podemos violar este mandamiento? Y es cuando usamos el nombre de Dios de manera fraudulenta. Es usar el nombre de Dios para hacer juramentos o promesas que la persona no intenta cumplir. En Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ejemplos más específicos aquí. Una persona está enferma o su hijo está enfermo. Viene a la iglesia por 2 semanas. La persona empieza a prometer que cuando su hijo se sane, ellos van a servir a Dios a partir de ahora si Dios le concede eso. Se salva el hijo, se sana. Nunca más viene la persona a la iglesia. Terrible eso. Los políticos hacen esto sin pensar realmente obedecer su promesa. ¿Qué hacen? El día de la inauguración presidencial ponen su mano sobre la Biblia y dicen que van a cumplir las leyes, cuando lo que tienen pensado es hacerse ricos. Y entonces añaden al final, y que Dios me ayude si yo no lo hago. ¡Qué atrevimiento! Dice Thomas Watson, ante este tipo de actitud, que es asombroso pensar que Dios no envíe fuego del cielo y consuma a los que usan mal su nombre, como lo hizo con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Esos 2 hijos de Aarón murieron los 2 en un día quemados en el templo por ofrecer fuego extraño. Aquí usted no viene aquí a ofrecer fuego. No, usted no me adora a mí como usted quiera. No, es como yo digo. Los quemó a los 2. Un Dios santo. Otra manera de usarlo así es cuando profesamos conocer a Dios y vivimos de manera contraria a esa profesión, como dice Tito 1:16. Esta gente profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y hay gente que va a la iglesia constantemente y vive así también. Y si le da golpecito en la espalda, ay, sí, tú eres creyente, tú eres un cristiano carnal. O sea, un cristiano carnal es uno que supuestamente es creyente y nunca se ven los frutos de que se ha convertido. Esa persona está directo al infierno. No hay tal cosa como cristiano carnal, de acuerdo a esa definición. Dice Watson, una santidad pretendida, o sea, simulada, es doble iniquidad. Si usted simula que usted vive en santidad y es mentira, usted está pecando 2 veces. Cuidado. Otra, cuando se usa la palabra de Dios para sacar provecho personal, esto es lo que suelen hacer los falsos maestros, y tuercen la palabra de Dios y hacen que la Biblia diga cosas que nunca intentó la Biblia decir. Eso es muy común. Los falsos maestros se reclaman a hablar por Dios
Dios me dijo, o más dicen, Dios me dijo que te dijera. Y el pastor Way estaba explicando algo así, de que uno entiende lo que la gente está diciendo con eso, pero eso es un lenguaje muy peligroso. Dios me dijo que te dijera. Bueno, si es así, ¿qué hago yo? Yo no puedo contradecirte, porque si Dios te habló, ¿qué hago yo? Eso es muy manipulador y peligroso. No se deje llevar por ese lenguaje. Dios te dijo, muéstramelo aquí, porque lo que Dios iba a decir ya lo dijo aquí. Mucho cuidado con eso. A mí me gustó mucho un ejemplo del pastor Kevin DeYoung, de cómo se puede usar de esto de una manera más sutil en las iglesias. Él dice, cuando queríamos comprar un edificio, pudimos haber dicho a la congregación, los líderes, Dios nos mostró que debemos comprar este edificio. ¿Obedecerán a Dios apoyando con su dinero? Que Dios nos mostró, imagínate. Y Él abrió puertas. Esa es una manera de decirlo. ¿Cuál es la otra manera de decirlo? Que no incluye el nombre de Dios para poner un sello a lo que yo quiero hacer. Se oye diferente decir, hemos orado y considerado varias opciones y creemos que es la mejor opción y la manera más sabia de usar los recursos de la iglesia si compramos este edificio. Es diferente. Y no que esta gente quiere comprar este edificio y ahora yo tengo que dar mi dinero. No, porque Dios les dijo. No. Muy diferente. Ahora vimos la prohibición y en el poco tiempo que nos queda vamos a cubrir la razón para obedecer este mandamiento, y es la segunda parte del versículo que dice claramente, y es una advertencia, es una amenaza, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No dará por inocente es no quedará sin castigo, no quedará impune el que viole este mandamiento. Esa es la idea. Este tipo de no quedará impune es una especie de refrán en el Antiguo Testamento y aparece exactamente así como 5 veces. Por ejemplo, cuando Moisés pidió que el Señor le mostrara su gloria, en Éxodo 34, 6 y 7, dice que pasando Jehová por delante de él, proclamó el nombre de Jehová. Dice Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso. Y dice muchas cosas ahí del carácter de Dios. Y luego dice entonces, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, de ninguna manera. Nadie se escapa de Dios y su juicio. Esto enfatiza ese aspecto del carácter de Dios, que de ninguna manera dejará impune al pecador. ¿Qué tan serio era violar este mandamiento en el Antiguo Testamento? Si usted lee Levítico capítulo 24, había 2 muchachos peleando. Uno, hijo de una judía con un egipcio. Y este muchacho, mientras peleaban, maldijo a este otro con quien estaba peleando y usó el nombre de Dios. Se lo dijeron a Moisés y dijeron, pónganlo hasta que venga Moisés y le preguntemos al Señor qué debemos hacer. Y el Señor mandó a decir, apedréenlo. Pero primero que cada persona de la congregación que lo escuchó maldecir, ponga su mano sobre la cabeza de él y luego apedréenlo. ¿Cómo se castigaba la blasfemia y el uso equivocado del nombre de Dios? Con la misma vida. ¿Cuál es el punto aquí? No es algo ligero. Aunque por ahí usted lo oiga y usted lo use aquí en la iglesia como algo ligero, es algo muy serio y Dios no cambia. No usas mi nombre en vano, ni de manera liviana ni ligera. Y alguno dirá, yo conozco personas que viven constantemente violando este mandamiento y nada les pasa. A ustedes que piensan así, léase el Salmo 73 y vea lo que concluyó Asaf, porque él también tenía aún envidia de los impíos, porque veía que los impíos prosperaban y no les pasaba nada. Y luego Asaf se da cuenta de lo que pasaba con los impíos. Dice que Dios los había puesto en deslizaderos. Es como cuando usted sube un tobogán en Wisconsin Dells. Y usted está subiendo el tobogán y es para tirarse de allá y resbalar y caer al agua. En este caso, Dios les da como ventaja y gabela al impío que usa su nombre en vano, pero un día va a pagar. ¿Por qué? Porque en ningún modo va a escapar una persona del juicio de Dios que toma su nombre en vano. Si no serán castigados ahora, lo serán en el infierno. Y eso debe aterrorizarnos. Un versículo para considerar también cuando uno piensa que la gente se está saliendo con las suyas es Romanos 2, 4 al 5. Dice Pablo, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si no pagan ahora, será después. ¿Y qué tal los creyentes que continúan usando su nombre en vano? Sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, recuerden algo. Cada persona va a presentarse en el tribunal de Dios, aunque sea creyente. Y usted va a dar cuenta por cada palabra ociosa que salga de su boca. ¿Cómo va a ser ese juicio? Yo no sé, pero nunca se habla en la Escritura de manera liviana, aún de este juicio de creyentes. Mucho cuidado. Ya estoy concluyendo. La estructura de este versículo, un solo versículo, tiene una estructura que se llama quiasmo, a la gente que está interesada en literatura. Y el quiasmo es bien interesante porque puede incluir todo un libro, un capítulo, varios versículos, o en este caso, un versículo que tiene 3 líneas. ¿Y cómo es el quiasmo? Bueno, tiene una línea que dice algo, la primera, la tercera dice lo mismo o parecido, similar, y en el centro del quiasmo está lo que Dios quiere enfatizar. Eso es una maravilla. La gente que le gusta la literatura, busca lo que significa quiasmo y véalo, porque en las escrituras hay muchos quiasmos. Eso es una belleza. Este versículo 7 está formado de manera de quiasmo. Para concluir, les voy a leer lo que dijo una persona llamada, un comentarista llamado Thornwell, sobre este mandamiento. Es suficiente para helar la sangre pensar en el nombre de Dios como un juguete de tontos, dice él. Este delito no puede quedar impune. Si hay un Dios, debe reivindicar su propia majestad y gloria. Es el espíritu mismo y la esencia de todo mal, el núcleo mismo de la iniquidad. Si pudieras verlo tal como es, en la desnuda enormidad de su culpa, huirías de él como de la misma pestilencia o de la muerte. Puedes jugar con el torbellino y jugar con la tormenta. Puedes poner tu mano sobre la melena del león y jugar con las manchas del leopardo. Puedes ir al mismo cráter de un volcán en llamas y reírte de la lava que sale de él. Puedes jugar con cualquiera y con todo, pero no juegues con Dios. Que haya una cosa santa sobre la cual no te atrevas a poner tu mano profana y que eso sea el nombre de Dios. Y esto lo sellamos con Hebreos capítulo 10, versículo 31 que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu paciencia, porque como dice tu palabra, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Solamente por eso estamos nosotros aquí. Que tú tienes paciencia con nosotros y tienes paciencia con los impíos también. Tú haces salir tu sol sobre justos e injustos y haces llover sobre malos y buenos. Gracias, Señor, por la salvación que nosotros tenemos. Y yo te pido que si aquí hay una persona que hoy se ha dado cuenta que no te conoce y que sabe que las maldiciones y los improperios y la manera en que viola este tercer mandamiento es porque realmente no es cristiano. Yo te pido, Dios, que tú tengas misericordia de esa persona. Te damos gracias, te damos gracias por las madres y que ellas puedan tener un buen resto del día hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muchísimas gracias entonces, que la pasen bien. Gracias a ustedes por venir. Muchas gracias por los que ayudaron.